Hola chicos, ¿cómo están? Este día es un día especial, así que vamos a hacer un paréntesis en el tema que nosotros hemos estado tratando en estas semanas y vamos a dedicar hoy nuestro tiempo para hablar acerca de lo que fue y lo que significa para nosotros la muerte y la resurrección de Jesús. Así que vamos a empezar. Muy bien. Como primera parte tenemos la parte de la crucifixión. Un sitio en la Biblia en donde lo describe, bueno, son los 4 evangelios, pero la parte en donde ustedes pueden verlo está en Mateo 27, desde el versículo 27 hasta el 56, pero vamos a ir resumiendo aquí un poquito las cosas que sucedieron el día que Jesús fue crucificado. Lo más importante que quiero decirles, chicos, es que la muerte de la crucifixión era una muerte que estaba destinada específicamente para los peores criminales de la época. Así como en nuestra época, por ejemplo, tenemos la cadena perpetua o la pena de muerte en algunos países, en Costa Rica no, pero tal vez sí en otros países. En el tiempo de Jesús, la muerte de la crucifixión era específicamente para la gente que había hecho las peores cosas y sobre todo era reservada para las personas que estaban en contra del Imperio Romano. Y tal vez ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿en qué forma fue que Jesús estaba en contra del Imperio Romano? Bueno, en realidad fue la forma en como ellos lo interpretaron, porque recuerden que Jesús hablaba de que él tenía un reino, de que no era un reino de este mundo, y él obviamente le estaba hablando de un reino espiritual, de cómo él iba a venir a reinar sobre esta tierra, porque Él es el Señor de señores, ¿verdad? El Rey de Reyes. Pero en el tiempo en el que Jesús vivía, estas palabras eran sumamente ofensivas para la gente del Imperio Romano, porque el César o el emperador era visto casi que como un dios, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que dijera que él era Dios, como dijo Jesús, o que él era el Hijo de Dios, o que él venía a establecer su reino, fueron cosas que fueron vistas tal vez por la gente de ese tiempo, como si fuera que Jesús se iba a oponer a, al César o a la persona que estaba reinando en ese momento. Entonces los judíos lograron engañar a Pilato y como manipularlo un poco para que lo terminara mandando a crucificar, porque los sacerdotes judíos no tenían ellos la potestad o el permiso o el derecho de poder mandar a alguien a morir, por lo menos por sus leyes, entonces lo hicieron por medio del Imperio Romano. La siguiente cosa importante es recordar que Jesús aceptó morir. No fue que alguien lo agarró y lo obligó y que Jesús no quería. O nosotros tal vez vemos en algún momento cuando Jesús estaba orando en el huerto, ¿verdad? Y que nosotros hemos escuchado que cuando Jesús oraba, su sudor que caía era como grandes gotas de sangre, dice la Biblia. Y a lo que eso se refiere era la angustia que Jesús tenía, porque Jesús siendo Dios sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Pero no era porque Jesús no quería hacerlo, era porque él sabía que iba a ser un tiempo difícil. Pero en ningún momento Jesús fue obligado, ni nosotros vemos que a Jesús se lo hayan llevado como arrastrado y que él dijera, no, no, suéltenme. Todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros vemos siempre, cuando lo vemos en una película y cuando leemos la Biblia, nosotros podemos ver en todo el relato de la crucifixión y la muerte de Jesús de que él no fue obligado, él lo hizo voluntariamente. En los pasos de las cosas que sucedieron tan feas, en toda esta muerte que fue una tortura en realidad, porque no fue simplemente que Jesús murió, sino que pasó horas sufriendo, ¿verdad? Y ellos lastimándolo y haciéndole cosas dolorosas y que lo afectaban también en su parte emocional. Jesús primero fue mandado a azotar. Cuando los romanos mandaban a azotar a los prisioneros, los latigaban la espalda con unas tiras como de cuero que tenían unas puntitas como de hierro que también rompían la carne donde daban. No solamente dolía el latigazo, sino que también rompía la piel. Entonces, después de
no sé cuántos montones de azotes que Jesús recibió. Sé que en algún lado de la Biblia lo menciona, pero en este momento yo no lo recuerdo. Pero sé que fueron muchos, muchos azotes. La piel también de Jesús de la espalda se rompió de tantos golpes. Luego le quitaron su ropa para hacerlo sentir avergonzado. Se burlaron de él, lo escupieron, lo volvieron a golpear, se burlaban diciéndole, ay, el rey, y le hacían reverencias y cosas así. Eso lo podemos ver en la Biblia, en los evangelios, como les digo. Al final lo golpearon tanto que cuando finalmente Jesús tuvo que cargar la cruz para caminar hasta el lugar donde lo iban a crucificar, Jesús no tuvo la fuerza para llevar la cruz, que era bien pesada, y por eso es que alguien tuvo que ayudarlo a cargarla, porque él estaba ya tan golpeado. Imagínense que él ya había empezado pues a sufrir, ¿verdad? Y no lo habían crucificado todavía. Luego, cuando finalmente lo crucificaron, dice la Biblia que le quitaron, bueno, ya después de que le habían quitado la ropa, le volvieron a poner la ropa, y ahí fue él con ropa caminando hasta donde lo crucificaron, pero en el lugar donde ya le iban a crucificar, pues le quitaron su ropa, ya lo crucificaron, y la Biblia nos dice que incluso los soldados se rifaron la ropa de Jesús. Y nuevamente vemos en la historia que la gente sigue pasando y se sigue burlando de Jesús. Incluso los mismos sacerdotes y la gente de los judíos pasaban y le decían, ay, si usted es Dios de verdad, bájese de la cruz, o que venga Dios a salvarlo porque lo está escuchando. Y imagínense todo lo que pudo haber sentido una persona que no fuera Jesús, digamos cualquier otra persona, porque no solamente recordemos que Jesús fue crucificado. Esta costumbre de crucificar a gente era algo común en esa época para los criminales y para las personas que habían cometido faltas que ellos consideraban graves. Entonces, imagínense todo lo que una persona que era crucificada realmente pasaba, y todo lo que experimentaba, todo lo que Jesús hizo por nosotros fue mucho dolor, fue mucha humillación, y fueron muchas cosas feas las que Jesús tuvo que pasar por nosotros. Dijo pocas palabras, y nosotros podemos ver algunas frases que Jesús dijo, pero una de ellas, tal vez de la que quiero dar más importancia en este tiempo, chicos, es una donde él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Piensen que son ustedes la persona que está ahí, a la que le han pasado todas estas cosas, y pónganse a pensar, ¿por qué será que Jesús lo dijo? Bueno, en realidad, voy a correr mi cara por acá. En realidad no podemos saber bien si no le preguntamos, ¿verdad? Así que hasta que algún día podamos hablar con Jesús y preguntarle directamente, pues no podemos saber exactamente todo lo que pasaba por su cabeza en ese momento, pero sí hay una cosa muy importante, chicos, y es lo que sucedió en el momento en que Jesús fue crucificado. Y eso lo encontramos en Isaías, bueno, o mejormente explicado, porque hay muchos lugares en la Biblia en donde se nos explica qué fue lo que pasó, pero en Isaías 53, del 3 al 5, lo dice muy claramente. Yo tengo ese pasaje aquí y se los quiero leer. Dice así, en la versión que yo lo tengo, que es del lenguaje actual, dice así. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestros pecados. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo caer en su fiel servidor, en Jesús, el castigo que nosotros merecíamos. Saben, chicos,
la Biblia nos explica que, vamos a pasar a la siguiente, que el enojo que Dios tenía por el pecado de toda la humanidad, por el tuyo y por el mío, y la culpa que de nuestro pecado y todo el castigo que nosotros merecíamos, fue puesto sobre Jesús en ese momento. En ese tiempo que Jesús estuvo en la cruz, en realidad Jesús estaba cargando con las consecuencias de tu pecado y el mío. No eran los de él, porque en realidad él nunca había pecado. Recuerden que Jesús era Dios y Dios nunca ha hecho nada malo, Jesús tampoco. Entonces, aunque la gente alrededor suyo podía pensar que él estaba muriendo en la cruz y que lo que él estaba experimentando era lo que cualquier persona podría experimentar, Jesús estaba experimentando algo más que solamente el dolor físico de la muerte en la cruz. Jesús estaba experimentando algo espiritualmente también. Su Padre Dios, Él mismo es Dios, pero su Padre, en esa forma en que nosotros no podemos entender, donde Dios el Padre y Jesús el Hijo también son personas distintas y el mismo Dios a la vez, Jesús en ese momento estaba experimentando toda la furia, la ira de Dios por el pecado sobre él mismo. Y por eso probablemente fue que Jesús dijo esas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ningún otro sacrificio, chicos, ni del Antiguo Testamento con las ovejitas y los corderitos y todo esto, ni siquiera ningún otro sacrificio humano, es decir, que ninguna otra persona del mundo antiguo, ni presente ni futuro, ninguno podía llenar por completo los requisitos que Dios tenía para poder pagar nuestros pecados, porque Jesús llenaba dos requisitos que nadie más puede llenar: que Él era inocente, y recuerden que en los sacrificios por el pecado siempre se escogía una víctima, un corderito inocente que no había hecho, o sea, que no era Él el culpable de los pecados de las personas. Y en este caso Jesús es el único ser humano que puede estar completamente limpio de pecado. Y la siguiente cosa es que es la única persona, porque también es Dios, que puede vencer al pecado y a la muerte. Ninguna persona humana puede llenar esos dos requisitos, porque nadie es persona y Dios al mismo tiempo, como lo es Él. Así que solamente Jesús podía llenar con todo lo que Dios necesitaba para poder descargar su enojo, castigar el pecado que todos merecíamos y poder hacerlo en una persona como lo fue Jesús. Una vez que Jesús cargó con nuestros pecados, Él dijo unas palabras que en las películas lo traducen como consumado es, pero esas palabras no son como las cosas que uno habla normalmente, así que eso tal vez no se entiende muy bien. Es algo como si Él hubiera dicho: ya terminé. Consumado es significa ya terminé con todo. Inmediatamente después de esas palabras, Jesús murió. ¿Qué significa consumado es, chicos? Que en ese momento Jesús terminó con toda la tarea que el Padre le había encomendado. Jesús había muerto por nuestros pecados y había cargado con todo lo que nosotros tendríamos que haber sufrido por nuestro pecado. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Inmediatamente después de que Jesús murió, dice la Biblia que hubo un gran temblor de tierra, ¿verdad? Y que a la vez sucedió algo que a la gente en ese momento lo dejó como extrañado, y no, tal vez algunos no hicieron relación entre una cosa y otra. Se nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Chicos, no lo hemos hablado en nuestras clases y no sé si ustedes lo saben, pero en el Antiguo Testamento, en el templo que ellos tenían, donde ellos iban a adorar a Dios, había un espacio reservado en la parte más atrás que estaba separado del resto del templo por una cortina. Eso es lo que la Biblia menciona ahí como un velo. En realidad era una cortina. Imagínense una cortina grande, de esas gruesas, más gruesa tal vez que esto, que estaba separando completamente lo que estaba ahí atrás de esas cortinas del resto de las cosas. Lo que había detrás de esas cortinas era el lugar santísimo, así se llamaba porque era el lugar en donde ellos sabían que estaba la presencia de Dios. En realidad,
es un poco difícil de entender porque en realidad Dios está en todas partes. No era que Dios estaba más ahí que en otras partes, pero era la forma en como ellos tenían de entender que Dios estaba separado de ellos y de que el pecado nuestro de las personas nos separaba, los separaba a ellos y a nosotros también nos separa. Pero en ese momento que había un templo y que había algo que ellos podían ver, ellos podían entender que ellos tenían algo que los hacía estar separados de Dios. Y esa cortina les recordaba eso. Nadie podía pasar esa cortina. La única persona que podía pasar esa cortina y solamente una vez al año y después de haber hecho muchas cosas que tenía que hacer, muchos rituales y muchas cosas y sacrificios y todo, era el sumo sacerdote. Y nadie más podía hacerlo. Y si alguien lo hacía, moría por el pecado. Y de esta forma las personas tenían muy claro que no podían entrar a la presencia misma de Dios. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? Que Dios hizo que esa cortina que separaba a las personas comunes y corrientes de Dios se rompió. Y eso es lo que quería decir, o lo que Dios quería que todos entendieran en ese momento, era que ya no había una separación, porque Jesús había muerto por los pecados de las personas. Y ahora era posible, a través de la muerte de Jesús, que las personas pudieran entrar a la presencia de Dios. Por supuesto que ellos en ese momento tal vez no lo entendieron, pero es lo que eso realmente significa. Luego de que Jesús murió y de que murió de verdad, es importante que la Biblia nos muestre que Jesús fue sepultado. ¿Saben por qué, chicos? Porque muchas personas en el tiempo, bueno, incluso ahora o tal vez hace poco tiempo y sobre todo en el tiempo de Jesús, estaban dudando de que si realmente Jesús había muerto o no. ¿Por qué lo dudaron? Por lo que sucedió después. Porque Jesús resucitó, como ustedes bien saben. Y en 1 Corintios 15, del 54 al 57, se nos dicen cosas muy bonitas acerca de la resurrección. Ustedes pueden seguir leyendo el texto en Mateo y ver lo que sucedió ese día, cómo llegaron unas mujeres y se encontraron que no estaba el cuerpo y creyeron que era que alguien se lo había robado, y de repente aparece un ángel y les dice que no tengan miedo, que Jesús ya no está ahí, no porque no se lo robaron ni nada, sino porque está vivo, porque no hay cuerpo ahí, porque no está muerto. Si ustedes acaban de enterrar a una persona en un funeral y ustedes después de que el funeral termina van al día siguiente y desentierran, obviamente saben que se van a encontrar el cuerpo empezando a descomponerse de la persona que acaba de fallecer. Voy a quitar mi cara de aquí. No, voy a poner aquí. Pero en el caso de Jesús, las mujeres también llegaron para hacer un proceso que ellas hacían con el cuerpo de las personas cuando morían, pero no encontraron cuerpo. Entonces ellas se asustaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues simplemente que Jesús había resucitado. ¿Y qué es resucitar? Bueno, chicos, resucitar en realidad no es solamente que la persona pues vuelve a vivir, sino que hay algo muy importante que pasó con Jesús y que fue la primera persona que experimentó esto y que en la Biblia se nos dice que su cuerpo estaba glorificado. Es un cuerpo parecido a este, digamos, pero en algunas cosas también distinto. Era un cuerpo que ya no estaba amarrado, digamos, a las cosas que nosotros como humanos tenemos en esta tierra, sino que es un cuerpo que es listo para vivir la eternidad con Él, donde no se va a sentir hambre, ni sueño, ni se enferma, ni, bueno, todas las cosas que nos pasan a los humanos con nuestro cuerpo. Entonces, probablemente Jesús se parecía porque lo reconocieron, pero a la vez era un cuerpo diferente. Todas las otras personas que en algún momento Jesús las había resucitado o que Dios las había resucitado en el Antiguo Testamento, como le pasó a Lázaro, ¿se acuerdan? O como pasó con otras personas que se nos dice que Jesús resucitó, fueron personas que volvieron a vivir, pero ahí sí era este mismo cuerpo. Y en algún momento esas personas tuvieron que volver a morir y ya sin morir de verdad. Pero en el caso de Jesús,
Él volvió a vivir, pero ya era un cuerpo distinto. ¿Y saben por qué es importante, chicos, también mencionar la resurrección? Porque la resurrección era la prueba de que Jesús estaba diciendo la verdad, de que de verdad Él era el Salvador, de que de verdad Él era Dios y de que Él es el único que nos puede dar salvación porque había muerto por nuestros pecados. Y aquí hay una frase muy bonita que leí que se las quiero compartir. Espero que hayan entendido con la explicación y si no lo habían entendido antes, pues el día de hoy, que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por nuestras vidas. Para podernos rescatar, Él tenía que pagar, pero no pagó con plata, pagó con su sangre, pagó con su vida. Y por eso fue que Jesús lo hizo, y por eso fue que Jesús estuvo dispuesto a morir y pasar por esas cosas que pasó, porque Él sabía que era la única manera de rescatarnos. Entonces, ese día Jesús pagó por nuestras vidas. Pero resucitar es como el recibo que le dan a uno cuando uno ha pagado y que a uno después le dan un papel donde dice fulano de tal pagó la suma de tanto por tal, ¿verdad? Por tal cosa. Entonces, fue como que si la resurrección fuera la prueba de ese pago que Jesús hizo por nosotros. Era un pago y era una prueba para todas las personas que podían ver y saber que de verdad Jesús sí había vencido a la muerte, sí había derrotado al pecado, no se bajó de la cruz cuando le dijeron que lo hiciera porque él hubiera podido hacerlo, pero no lo hizo porque tenía que terminar, tenía que morir por nosotros para podernos salvar y por eso fue que él no se bajó, no era porque no podía. Imagínense lo difícil que fue para Jesús permanecer en la cruz sintiendo todo ese dolor, pudiendo él simplemente hacer así y bajarse y quitarse el dolor. Y sin embargo, él no lo hizo para poder salvarnos hasta el final, hasta que él dijo, ya terminé. Esas palabras que les dije que él dijo al final. La muerte no consumió ni derrotó a Jesús como hace con cualquier persona que se muere, sino que él venció a la muerte y venció al pecado, y no al revés. La muerte no pudo amarrarlo ni pudo hacer nada con él porque él es Dios, así que él estaba vivo. Fue el primero en resucitar para siempre con un cuerpo glorificado listo para la vida eterna, como les expliqué. Dice la Biblia que él se sentó en el trono de Dios, reinando ahora sí, ya después de haber concluido su trabajo que Dios le había encomendado. Y por eso se nos dice tantas veces a lo largo de todo este relato de la muerte y la crucifixión y la sepultura y la resurrección de Jesús, que todas estas cosas ocurrieron conforme a las escrituras, porque se nos quiere recalcar una y otra vez que fue algo que fue planeado desde el principio de la creación por Dios el Padre y que todas las cosas sucedieron tal y como Dios dijo que iban a suceder. Así que no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. ¿Con qué vamos a terminar, chicos, nuestra lección de hoy? Con las palabras de que Jesús volverá. Y en Hechos 1, del 9 al 11, se nos explica cuando ya Jesús después resucitó, la Biblia nos cuenta que él estuvo por varios días, por 40 días, apareciéndosele a algunas personas como prueba de que él estaba vivo. En un tiempo se le aparecieron las mujeres, después se les apareció a los discípulos, después se volvió a aparecer cuando estaban completos, cuando estaba Tomás y que le dijo, yo no sé si es cierto que Jesús, yo creo que ustedes se lo imaginaron porque él no estaba, y otro día que ya Tomás sí estaba junto con los discípulos, Jesús se volvió a aparecer y ahí es donde se nos cuenta que le dijo, venga, métame los dedos, como usted dijo aquí, seguro Tomás se sintió todo avergonzado, ¿verdad? Pero entonces Jesús se le apareció a muchísimas personas. Finalmente, un día, cuando ya Jesús estaba explicando, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos de qué tenían que hacer una vez que él ya se hubiera ido y todo para continuar el trabajo, dice la Biblia en Hechos 1 del 9 al 11 que Jesús fue tomado por el Padre, fue ascendiendo, ¿verdad? Entonces iba como para arriba, ¿verdad? En una nube. Y entonces todos los discípulos se quedaron así viendo para arriba, como imagínense, como viendo un globo de esos, ¿verdad? Donde va la gente ahí. Y entonces se les pararon a la par unas personas que parece que eran unos ángeles y les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá
Y esas palabras son las más bonitas para nosotros también de recordar. Que Jesús va a regresar físicamente tal y como estaba en ese momento. Vamos a volver a poder ver a Jesús, bueno, cuando estemos en el cielo o si estamos vivos y Él regresa, pues lo podremos ver. La gente podrá verlo, regresará por los suyos y los que hayan creído en Él. Esta parte es importante porque nos da la lección de que Jesús se fue, pero las cosas no se acabaron ahí. Él dejó instrucciones de cosas que teníamos que hacer. Él sigue vivo y su Espíritu Santo sigue viviendo dentro de nosotros. Debemos trabajar mientras Él regresa. Él nos encomendó que nosotros debíamos enseñarle de Él a otras personas, que teníamos que hacer discípulos. Y eso es lo que Él quiere encontrarnos haciendo cuando regrese. Si solamente estamos aquí como viendo para el cielo, diciendo, ay, qué bonito, no estamos haciendo lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo que debíamos hacer. Él nos dijo que debíamos contarle a otros que no lo saben, que Él es el Señor, lo que Él hizo en la cruz tan importante, lo que tanto le costó por nosotros, ¿verdad? El sufrimiento que Él tuvo y todo, y poder compartir con otras personas para que más personas puedan creer en Él. Así que chicos, en esto es en lo que nosotros debemos ocupar nuestro tiempo. Así que chicos, también les quiero decir que si ustedes no están seguros, si ustedes habían entendido todo lo que significaba la muerte de Jesús, se tomen un tiempo para reflexionar, para darle gracias a Dios y para de verdad entender todo lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros. Y nos vemos la próxima semana con nuestras lecciones. Chao chicos.